Señores, señoras, bienvenidos a un nuevo video. Acá seguimos con el tema de los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Tenfield, Paco Casal y compañía. Un poco engripado, pero acá seguimos al firme. Vamos a reaccionar a Gavito, Ricardo Gavito, que estuvo en una entrevista hace más de 9 años en TV Ciudad, porque el próximo miércoles a las 19 horas reaparece Gavito. En la locura de Bielsa, bajo la conducción de Josema, hago la invitación extensiva porque ya hizo la invitación pertinente de nuestro gran amigo Josema en su canal. El próximo miércoles tenemos que estar todos ahí, en el chat, comentando, viendo el directo, compartiendo el directo a todos los conocidos para que esto tenga la mayor difusión posible. Tiene que ser un directo histórico en el canal de Josema, que es el que reflotó en YouTube todo el tema de los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Y trae nada más y nada menos que, para mí, al mayor exponente, aquel que confrontó directamente contra todo esto, que es Casal, Tenfield y todo lo que conlleva los derechos de televisión del fútbol uruguayo. Creo que es imperdible ese directo, así que los invito a todos, 19 horas, previo al 1 de mayo, el próximo miércoles. Tenemos que estar preguntando, comentando, participando en ese directo para que tenga la mayor difusión posible. Antes de entrar en la reacción de esta entrevista que tuvo Gavito hace más de 9 años, aclarar algunas cosas por todos los comentarios que me han llegado con respecto a los riesgos que está corriendo Josema al tocar todo este tipo de temas y el riesgo que estoy corriendo yo, que hace poco empecé a reafirmar todo lo que dice la locura de Bielsa con el tema de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, Paco Casal, Tenfield, Grupo Magnolio. Esto es un riesgo para nosotros, trae cosas más negativas que positivas, porque hay más que evidencia de todos los periodistas que han quedado por el camino, que cada vez que quisieron confrontar el poder, le fue como le fue. Pero uno tiene que estar convencido para hacer esto, y yo estoy convencido que me tengo que capaz que cuidar de alguna cosa, alguna terminología para no meterme en bretes legales, capaz que sí. Ahora, no voy a aflojarle, no voy a dejar de subir videos porque vengan a amenazarme, porque vengan a querer aconsejarme, como pasó el otro día, que tengo 2 testigos que, llegado el caso, van a venir al canal a hablar. Están pasando cosas, a Josema le están pasando cosas, pero llegado el momento, si tenemos que empezar a tirar más información arriba de la mesa en este canal, lo vamos a hacer, en el canal de Josema lo va a hacer, así que quédense tranquilos porque vamos a estar pendiente de eso, vamos a estar volcando toda la información en los diferentes canales si llega a pasar algo. Si termino en la justicia y haré un directo desde el juzgado, no sé. Pero esto tenemos que seguir reforzándolo, tenemos que seguir trayendo información para que se siga difundiendo. No nos pueden callar, no nos pueden poner el bozal. Era obvio que tanto a Josema y después, ahora que me sumé yo, iban a empezar a llegar algunas cuestiones para apartarnos del lado. A mí el consejo que me dieron hace unos días, lamentablemente, es que siga hablando de fútbol, que no hable más de Paco Casal ni de los derechos de televisión del fútbol uruguayo, porque no me conviene meterme en eso. Tengo 2 personas de testigo que me llamaron para decirme eso. Así que, llegado el momento, veremos qué hacemos. Evidentemente me voy a tener que asesorar con un abogado para ver todo, para no caer en temas legales y tratar de difundir para que esto no se corte de la noche a la mañana y que podamos seguir difundiendo todo lo que lamentablemente pasa en el fútbol uruguayo. Así que simplemente eso, aclarar eso. Vamos a la reacción de Gavito en TV Ciudad, que fue hace más de 9 años. Ricardo Gavito, periodista, bienvenido a Primera Vuelta. Gracias por la invitación. Con una trayectoria en el periodismo escrito que empezó en Últimas Noticias, luego siguió en La República con aquella columna del Picaflor. Sí. Luego transitó por el programa televisivo Estadio 1, donde en un momento ganó protagonismo por su estilo de periodismo inquisidor y quizá con un tinte de showman. Usted acostumbraba a descargar sus dardos sobre el expresidente de la AUF, Eugenio Figueredo, y Paco Casal y su entorno. Pero de un tiempo a esta parte no se lo ha visto más en el ruedo. ¿Qué pasó? Y me han echado de todos lados. ¿A eso se debe el silencio?
Y el silencio se debe a que los corruptos lograron marginarme de los medios, los empresarios se dieron a las presiones de esos corruptos y yo quedé sin trabajo. Y de esto hace 4 años y medio. Y no es casualidad. Tremendo, ¿no? Que un periodista no pueda ejercer libremente su profesión y que lo marginen porque se haya metido con el poder. Eso, por eso hacía referencia antes de la reacción, que esto es un riesgo. Es más, tiene más riesgo que beneficios. Pero alguien lo tiene que hacer porque si no, este tipo de gente hace lo que quiere en este caso, con el fútbol. Por eso ahora cuando pasan estos hechos, que son noticia a nivel internacional, yo me pregunto qué hacían mis colegas cuando yo denunciaba esa corrupción. Lo va a decir más adelante, pero hace referencia al procesamiento por corrupción y lavado de activo. Está procesado. Eugenio Figueredo en ese momento lo procesaron. Eugenio Figueredo fue presidente de la AUF, si no me equivoco, del 97, 1997 al 2006, 9 años más o menos estuvo en la AUF. Después fue presidente de la Conmebol y después vicepresidente de la FIFA. Bueno, lo procesaron por corrupción y lavado de activos. Acá en Uruguay nunca pasó nada porque Gavito era uno de los que lo denunciaban en ese momento y acá no pasó nada. Bueno, cuando fue a nivel internacional, que ahí es otra la historia, terminó procesado. Corrupción galopante en los medios con documentación probada, ellos miraban para el costado. Y seguro, ahora me doy cuenta por qué miraban para el costado. Porque a ellos les servía que ese sistema corrupto los protegiera, comían de ese sistema corrupto y bueno, hay Figueredos corruptos, pero también hay periodistas cómplices de esos Figueredos corruptos. Es clarísimo la situación. Hay periodistas que son cómplices y dirigentes que también son cómplices de ese corrupto y de ese delincuente que es Eugenio Figueredo. Y yo no estoy. Ahora, ¿quién Y Diego es? Muñoz tampoco está. Y Mario Bardanca es el único sobreviviente, por suerte, de estos grupo de periodistas que nos dedicamos a denunciar y a investigar la corrupción durante mucho tiempo. ¿No se salva nadie del resto? No quiero ser injusto, quizás pueda aparecer algún nombre, pero me sobran los dedos de esta mano para decirte quiénes eran los periodistas que verdaderamente trabajamos con independencia y preocupados por la corrupción galopante que había en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Para que tú tengas... Bueno, ahí está un poco lo que hablábamos en algún video que otro, el tema de que Josema en La locura de Bielsa lo pasa reafirmando, ¿no? Que el periodismo acá en general, lamentablemente, no es independiente. Es de acuerdo a los intereses, juega de acuerdo a los intereses del poder. Y en el caso de fútbol, bajo los intereses de Tenfield, que son todos empleados de Tenfield. Ahora algunos no, pero hay que ver si el grupo Magnolio no tiene conexión con Tenfield también, pero no tienen independencia. Ellos opinan de fútbol, opinan de determinados clubes y opinan de determinados jugadores de acuerdo a lo que tengan que decir. No ellos, sino los empresarios. Tengas una idea. Hubo un presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay que trabajaba para Eugenio Figueredo en la AUF, que cuando yo iba a la Asociación Uruguaya de Fútbol a ejercer mi profesión, todas las noches me hacían la humillación de firmar, de presentar mi cédula de identidad y de firmar una planilla para poder entrar a la Asociación Uruguaya de Fútbol a trabajar. Entonces, hoy que... Esa planilla, a ver, cualquier trabajo, uno puede firmar una planilla, entrar o marcar, o sea, pero en este caso le hacían firmar esa planilla solo a Gavito. Al resto de los periodistas no, solo a Gavito. Por eso es lo que dice Gavito, que era una humillación porque era obvio que estaban atacando a su persona. Que pasan estos hechos, tengo una gran tranquilidad de conciencia. Figueredo siempre fue un delincuente. Yo decía en todos los rincones, en todos los micrófonos, en todas las páginas, que había sido el presidente más corrupto en la historia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Porque los hechos me lo decían así. Te puedo contar 1000 anécdotas, que hoy son anécdotas. Pero, por ejemplo, en el 2004, la nuera de Figueredo
que era su secretaria personal en la AUF, Virginia Bretervide, fue la delegada de la Asociación Uruguaya de Fútbol en el Congreso de la Confederación que se aprobó la memoria y balance. O sea, Figueredo llevó a su nuera para que le avalara los zafarranchos, todo lo que él robaba con toda la cofradía de dirigentes, para que quedara todo eso impune. Yo lo denuncié. Los clubes no sabían que había ido la nuera de Figueredo, que era su secretaria personal, a levantar la mano para darle impunidad a su suegro. ¿Y los dirigentes qué hicieron? Y los dirigentes miraron para el costado. Pero los dirigentes, los chicos y los grandes. Y hoy, quiero decir, Tremendo eso. porque yo no voy a andar escondiéndome porque nunca me escondí, que entre esos dirigentes que ahora llaman la atención, por ejemplo, Juan Pedro Damiani era el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol de ese gobierno corrupto, que no hizo nada cuando mandó a la nuera a la Confederación para que diera el voto de Uruguay. Lo mismo pasaba con Eduardo H., que hoy es el presidente nacional. O sea, las cosas hay que decirlas todas. Y los otros colegas míos, ¿qué hacían? Bueno, ahí estaba involucrado Peñarol y Nacional, ¿no? Para muchas veces en los comentarios dicen el tema de un equipo u otro. No digo las instituciones, ¿no? Pero algún dirigente que otro, y sí, puede ser que no sé si estaban metidos, pero que no se querían meter, miraban para el costado, todo este tipo de cosas, que lamentablemente hasta el día de hoy pasa, ¿no? Recibían los viajes de Figueredo para ir a los congresos de la Confederación Sudamericana de Fútbol, les pagaban los hoteles, viajaban en clase de primera, eran periodistas importantes, y mientras habíamos 2 o 3 locos, 4 locos que gritábamos diciendo pongan atención en esto que es un quilombo fenomenal, nos quedamos sin laburo. ¿Y cuánto incidió, por ejemplo, en este silencio el hecho de que una de sus últimas denuncias publicada en la revista Caras y Caretas, donde acusaba al uruguayo Jorge Rama, por entonces novio de la argentina Susana Jiménez, de estar vinculado al narcotráfico y conseguir de esa manera dinero para la compra de jugadores de fútbol, pero al final la revista termina pidiendo disculpas públicamente? Porque ahí, a Susana Jiménez. Ahí fue un tema editorial. Revista Caras y Caretas. Sí, hay un tema editorial. Yo personalmente hubiera hecho otra cosa, pero en realidad yo tenía una relación de dependencia. La dirección de la empresa, que era la que también estaba sometida a juicio en ese caso, decidió que lo más conveniente para la empresa era llegar a ese acuerdo, pero los hechos me terminaron dando la razón. ¿Pero cuál fue la decisión editorial? La decisión editorial fue reconocer, bueno, el tema de Susana Jiménez, porque en realidad no fue por lo de Jorge Ramas. Lo que pasó fue que se había involucrado a Susana Jiménez directamente en todo el zafarrancho también que había hecho Jorge Rama, sobre todo con un narcotráfico, que después terminó muerto por la espalda con 8 tiros ahí en el Barrio Sur. Me refiero a Washington Risotto, el Bocha Risotto, que un día fue la... Bueno, el tema de acá, obviamente Gabito va mucho más profundo, ¿no? Porque muchos dicen, muchos saben que el narcotráfico está metido en el fútbol, no solo en Uruguay, sino en todos los países. Y bueno, acá Gabito fue hasta el hueso con este tema. Acá a la revista Caras y Careta con un pesado que llevaba en un morral una pistola y quería que yo dijera y escribiera lo que Rama y él querían en la revista, tratando de desmentir la información que yo había dado. Y la información que yo había dado me la habían dado algunos narcos que estaban presos en el penal de Libertad, aquí en Risotto, los habían bromado con una guita de algunos embarques que habían mandado para Europa. Pero eso, en realidad, ese no es el motivo de mi salida. Mi salida es porque, en definitiva, como decía Serafín J. García en Orejano, yo no dejo que me cabresten. Esa es la verdad de la milanesa. No lo permití nunca. Y ahora que que ya doblé el codo en la vida, hay cosas que no hice y que jamás voy a hacer. Y si el precio es que no tengo que ejercer más la profesión de periodismo, a pesar de que tengo un título con un diploma otorgado por un organismo oficial del Estado uruguayo que dice que yo puedo ejercer la profesión de periodista, y no lo puedo ejercer más, y bueno, será el precio. Pero yo no les voy a dar ni alcahueteando, ni tampoco les voy a estar levantando centro para que estos mafiosos sigan robando la ilusión a la gente. Usted se enfrentó duramente con Tenfield, como decíamos al principio, y Paco Casal incluso lo denunció a usted penalmente por calumnias. Sí. Y según usted mismo dijo, eso meritó una reacción en usted que fue denunciarlo en la DGI. Sí, y después terminó la historia de la DGI, después que se había llevado a la constatación de que realmente los técnicos de la DGI, los organismos,
públicos, que son los competentes en materia impositiva, determinaron todos los estamentos que en realidad la denuncia mía tenía su fundamento. Hubo un juicio que terminó como todos sabemos. El presidente Mujica entendió que para bien del Estado uruguayo había que condonarle una deuda a Casal, que no había que seguir más con ese trámite, y Casal se salvó de la DGI. Ahora, yo estoy seguro que si mañana nos pasa lo mismo que nos pasó a Casal, a usted o a mí con la impositiva, marchamos. Ahora, pero hay una complicidad del sistema. Más de 100 millones de dólares le perdonaron a Paco Casal con la deuda en la DGI. Que es un poco lo que dice Gabito. A cualquiera de nosotros nos hubiese pasado esto, estábamos embargados o estábamos teniendo que responder en la justicia de alguna forma u otra. Y bueno, acá están los beneficios de algunos y el perjuicio de muchos. Sistema político entonces con Casal. No tengo duda. De todo el sistema político. De todos los partidos políticos, empezando por el que yo voto. ¿Qué es? El Partido Nacional. O sea, clarita las cosas. Cuando yo denunciaba a Casal, los colorados, los frentamplistas, los blancos, los independientes, los azules, los ecologistas, los del Partido del Sol, todos miraban para el costado, salvo un diputado, Olano, de 33, que cuando me recibió en el Parlamento y se enteraron, le metieron la pesada para que no me recibiera más. Ese fue el único que un día quiso, ¿qué está diciendo este loco? Vamos a llamar a este loco para ver qué está diciendo. ¿Y por qué pasa esto? Y pasa porque tenemos una pésima calidad periodística en el Uruguay. Los periodistas en el Uruguay somos complacientes con el poder de turno. Todos los periodistas. O sea, no solamente los periodistas deportivos. Los periodistas deportivos tienen un error conceptual en el ejercicio de la profesión, que creen que tenemos que ser amigos de para poder ejercer la profesión. Y los periodistas no tenemos que ser amigos de nadie, no tenemos que ser respetuosos de los derechos de los demás y ejercer con libertad, con convicción. Es tal cual lo que dice Gabito, ¿no? Creo que el periodismo se tiene que basar en investigación, porque por eso la palabra periodista no es tan liviana, no es así nomás. Un periodista tiene que ser profesional, tiene que investigar y obviamente tiene que no amalgamarse al poder, porque si no, ¿qué clase de periodista es? Es un vocero del poder, no es un periodista. Si, como pasa hoy en día entre comillas, los periodistas deportivos que salen en los canales de Tenfield, que son empleados de el que compra los derechos de televisión y el que también tiene contratos con jugadores. ¿Y qué van a decir? Si son empleados, tienen que obedecer a su patrón, porque si no los echa. Es un poco el relato que cuenta Gabito. Pero ¿qué clase de periodista entonces son? Sinceramente, ahí hay un tema pero muy profundo. Con ética, nuestra profesión. Estamos de acuerdo, pero a nivel del sistema político, ¿por qué ese aislamiento, digamos? Y pasa que somos muy... Eso lo dijo la Nata cuando estuvo en Uruguay trabajando, y yo lo comparto mucho eso. Cuando la Nata vino a hacer el programa Intocables en Canal 12, hizo un programa, el segundo programa cuando lo quiso hacer, ya se tuvo que ir. Y eso es una verdad, que nos guste o no nos guste. ¿Por qué en el Uruguay, en la televisión abierta Uruguay, no tenemos periodismo de investigación de verdad, en serio? No aquel que falsificó una libreta de conducir en la Intendencia de Canelón, eso es un entretenimiento. Es como hacer palabras cruzadas con el periodismo. Hacer periodismo de verdad es lo que hace la Nata todos los fines de semana en Buenos Aires o lo que hacen otros colegas por ahí. En el Uruguay no se hace periodismo de investigación y los medios de comunicación no permiten que los periodistas ejerzamos nuestra profesión con independencia de criterios. Ellos primero ponen sus intereses empresariales al servicio de esas empresas que gozan de los privilegios que le da el Estado, como las ondas, por ejemplo, los canales de televisión, y mientras tanto miramos para el otro lado. ¿Cuáles son las implicancias locales de la detención de varios dirigentes de la FIFA, entre ellos el propio Figueiredo? Bueno, Eugenio Figueiredo, en la época que ejerció como presidente de la AUF, ahí apareció el famoso charter en el año 2001, que era la eliminatoria previo al Mundial de 2002, que lo dijimos en el video anterior, donde dejaron a Januzzi y a Bardanca afuera de ese avión. Lo bajaron del avión porque ese avión lo contrataba Tenfield para la selección uruguaya, porque en ese momento supuestamente no había dinero para pagar ese charter a la selección para viajar a Colombia y jugar contra los colombianos.
estaba todo ese tipo de cosas siendo presidente Figueredo. Así que imagínense, si eso que fue de público conocimiento, imagínense todo lo que debe haber pasado ahí entre cuatro paredes. Imagínense. Repercusiones en nuestro país. Hoy, por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno desestimó un recurso que puso el abogado de Figueredo respecto a una denuncia que habían hecho algunos clubes y la Mutual Uruguaya de Fútbol y Profesionales, que haciéndole un mandado a Casal, denunciaron a Figueredo por corrupción. ¿Cuál es la esperanza que tengo yo? Es que el tiro les termine saliendo por la culata a los denunciados. Porque si ahora la justicia, que tiene el campo abierto para poder investigar, seguramente con la colaboración que va a haber de la justicia a nivel internacional, sobre todo con la investigación que se está haciendo en Estados Unidos, se investiga y se levanta el secreto bancario de los periodos en los cuales se firmaron y se negociaron los contratos de televisión leoninos en la Asociación Uruguaya de Fútbol, seguramente va a salir mucha información interesante. Es más, yo tengo información muy interesante al respecto de eso, porque mucho de ese dinero que recibía Figueredo por concepto de coimas llegaron al Uruguay a través de un banco de plaza. Eso lo dijo la justicia de Estados Unidos y yo lo puedo corroborar. ¿Qué banco? Por ahora no voy a cometer un atropello que cometí hace un tiempo, que me costó un juicio, que por suerte lo gané, cuando hice una denuncia sobre todo sobre el mismo Eugenio Figueredo. Figueredo ganaba una pensión, una jubilación de la Caja de Industria y Comercio por 2.700 pesos. Hizo una declaración de ingresos para solicitar una tarjeta internacional en un banco de plaza que ya no está más. Y puso que recibía $10.000 por conceptos de viáticos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Fue la primera vez que Figueredo tuvo que reconocer que recibía plata de la AOF por el cargo. Todos los dirigentes del fútbol uruguayo pensaban que Figueredo era honorario, que era lo que él les dijo. El haber publicado y haber hecho público un documento del banco llevó a que se iniciara una investigación penal por la violación del secreto bancario. Y recuerdo que el Juanjo Ramos, que era dirigente de Andebu, un día se encontró conmigo y me dijo: Gabito, por tu denuncia tuvimos que declarar 170 funcionarios de un banco por haber nombrado el banco. Y en realidad, si yo hubiera obviado decir el banco, igual el documento demostraba que Figueredo cobraba una jubilación de 2.700 pesos. Gabito era lo que tenía, que yo creo que lo dije en el primer video o el segundo video, mostraba mucha documentación. No solo es que hablaba con un poco la percepción que tenemos todo de lo que pasa en el fútbol uruguayo, sino que él venía con mucha información, con documentación, y que obviamente eso acarreó todo este tipo de problemas con muchas demandas penales que tuvo en el medio. Y ahí está la prueba, ¿no? Que más de 100 y pico de personas declarando por todas las acciones de Gabito. Y tenía $10.000 de viático. Y mientras pasaba eso, era un inversor inmobiliario en Punta del Este, con esa plata. ¿Usted piensa que esto puede tener un efecto boomerang para Casal, entonces? Yo pienso que si la justicia investiga bien, hay plata que Figueredo no la va a poder justificar. Hubo plata que recibió Figueredo que no vino del exterior. Y eso la justicia lo va a tener que investigar. O sea, plata que se... Hasta ahora, bien, gracias, ¿no? La justicia, nada se ha destapado. Quedó, acá en Uruguay quedó todo tapado. Vaya uno a saber, ¿no? ¿Qué pasa? movió en el Uruguay. Sí, sí, correcto, es así. Pero, perdón, el presidente de Defensor, el expresidente de Defensor, Eduardo Arzuaga, lo dijo hace pocos días en un medio de prensa, que Casal, que Casal le había dado plata a Figueredo en torno a eso. Después se quiso hacer una aclaración, pero Arzuaga lo dijo en esos términos. ¿Por qué el Figueredo que gobernó la AUF durante 9 años era poco menos que un dechado de virtudes y este de ahora es señalado como el paradigma de la corrupción? ¿Qué cambió? Figueredo siempre fue el mismo. Lo que cambiaron son los que ven la realidad actual. O sea, Figueredo, 83 años, preso para morir en la cárcel. Los que lo alcahueteaban, los que vivían de él, los que recibían prebendas de él, ¿verdad? Hoy está en el suelo y le pegan. O sea, los mismos que antes criticaban a Casal, ahora están con Casal. Y bueno, y viceversa, hay periodistas que antes criticaban a Casal, que estuvieron con Casal, y hay algunos que trabajaron con Casal, que decían que Casal era un dios, y ahora están en la vereda enfrente y dicen que Casal no sirve para nada. ¿Quiénes? O sea, lo dijo. Por ejemplo... Grupo Magnolio, ¿no? No sé qué va a decir ahora Gabito, pero Grupo Magnolio es uno de esos. Que a la vuelta de la esquina capaz que terminan otra vez con Casal.
Esa es un poco la realidad que vivimos hoy en día. ejemplo, que están en el programa de Fox Sport Uruguay. Era el caso de Julio Ríos, empleado de Paco Casal durante años, ahora es empleado de Fox Sport, defiende los intereses de Fox Sport para tratar de neutralizar el fenómeno de Paco Casal. Así es la historia. Te lo digo con propiedad, porque a mí hubo gente argentina que se preocupó por mi situación laboral. Incluso vino un dirigente importante del fútbol argentino al Uruguay, cuando salió el proyecto de Fox Sport Uruguay, para decirme que yo, por mi trayectoria profesional y por haber investigado siempre en la corrupción, tenía que estar en Fox Sport Uruguay. Y cuando el hombre me dijo cuál era el grado de relación que yo tenía con Figueiredo, yo le dije, Figueiredo es un delincuente, me dijo, entonces no vas a poder trabajar, dice, porque todos los periodistas que están en Fox Sport Uruguay, el visto bueno lo dio Eugenio Figueiredo. Por lo tanto, aquella propuesta laboral incipiente que había para mí. Importante lo que acaba de decir, ¿no? En un medio periodístico, entre comillas, el presidente de ese momento, que era Eugenio Figueiredo, era el que tenía que dar el visto bueno para que los periodistas trabajaran ahí. Conflicto de intereses, de todo, ¿no? Increíble. Abortó al nacer. La detención de Figueiredo de alguna manera no deja bien parado a Tenfield, que en el pasado pujó y peleó por los derechos de televisación en el exterior de las próximas eliminatorias. Lo que yo creo es que se están confundiendo los términos. Tenfield intima notarialmente a la Asociación Uruguaya de Fútbol hace pocas horas para que decidiera si el contrato que tiene con la empresa Fullplay por los derechos de la eliminatoria estaban vigentes o no. Cuando es clarísimo, jurídicamente claro, que la empresa Fullplay ha cumplido totalmente hasta el día de hoy con el contrato asumido con la AUF, por lo tanto la AUF no puede deshacerse de Fullplay. O sea, lo que está haciendo Tenfield ahora es tratar de presionar para sacar todo esto. Fullplay es el que compitió y ganó la licitación de los derechos del fútbol uruguayo, que antes también estaban en manos de Paco Casal, que fue el primer mojón que perdió acá con los derechos entre la selección uruguaya, que son diferentes a los derechos de los clubes del fútbol uruguayo. La opinión que tengo yo al respecto es que Tenfield quiere hacer lo mismo que hacían los de la Confederación con los derechos cuando ellos impedían que otras empresas entraran a competir. O sea, que el procedimiento es exactamente el mismo. Las consecuencias se verán más adelante. El Estado debería intervenir. Eso es importantísimo para lo que se está discutiendo hoy, que es lo que con esta cláusula que tiene Tenfield con los derechos del fútbol uruguayo impide o trata de impedir que se llegue a licitación después de junio. ¿Por qué? Porque no quiere competidores. Y esta aclaración va a aquellos que dicen que nadie quiere el fútbol uruguayo porque siempre le tratan de bajar el precio y siempre dicen que el fútbol uruguayo no lo mira nadie. No, pero hay un mercado, hay una industria dentro del fútbol uruguayo que deja muchos billetes. Bueno, esos billetes lo quiere seguir teniendo Tenfield. Por eso no quiere que haya licitación, que es el mismo modo operandi que viene haciendo hace muchísimos años, desde que tiene los derechos. Intervenir más decididamente en el fútbol, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la FIFA es ingobernable para la soberanía de un país. Bueno, Figueiredo y sus secuaces nos hacían creer a nosotros, o a algunos les hacían creer, que si las instituciones del Estado que rigen a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que es una personalidad jurídica, eso iba a significar la intervención y la suspensión de la FIFA automáticamente de la afiliación de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Yo pregunto ahora, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Justicia de Estados Unidos, los tiene todos presos, los va a extraditar algunos de ellos para Estados Unidos. La FIFA ha anunciado que va a desafiliar a Estados Unidos porque la justicia de Estados Unidos tiene preso a los delincuentes de la FIFA. No, para nada. Es más, el año que viene se va a jugar la Copa del Centenario, que fue en realidad la guinda de la torta que terminó dejando en descubierto toda esta confabulación de mafiosos para recibir coimas de los derechos de televisión que se habían vendido justamente para los festejos de los 100 años de la Copa América que se va a jugar en Estados Unidos. Bueno, ahí hay una diferencia que tengo con Gabito. Después en el resto coincido en todo, pero lo que pasa que, claro, que es Estados Unidos. ¿Quién se va a meter con Estados Unidos? Anda a decirle a Estados Unidos que es el que tiene todo el poder, no solo a nivel económico, sino a nivel mundial.
porque interviene en muchos países de muchas formas. ¿Quién le va a decir a Estados Unidos que está fuera del fútbol o que no se puede meter en el fútbol? Evidentemente que no. Ahora, si eso lo hubiese hecho Uruguay, y eso es una realidad también, más allá de que para mí la justicia uruguaya se tiene que meter en esto del fútbol y si hay corrupción, erradicarla. Pero si hubiese hecho ese movimiento Uruguay, Uruguay ya hubiese estado desafectado de la FIFA. Para mí, por lo menos mi percepción es así. No es lo mismo Uruguay, que no somos nada a nivel mundial, que Estados Unidos. ¿Verdad? Por lo tanto, el Estado no puede estar omiso a todo esto. Definitivamente no puede estar omiso, ¿verdad? Y creo que los dirigentes todavía no se han dado cuenta, los dirigentes políticos no se han dado cuenta de la trascendencia que tiene el fútbol, lo que genera el fútbol en la sociedad y lo que este deporte le ha dado al país como identidad cultural, como identidad social y todo eso. Entonces, no puede ser que ese deporte, que tanto prestigio y que tanto nos ha abierto las puertas al mundo, que nos han mostrado, esté en manos de estos señores. No puede estar en manos de estos señores. Ricardo Gavito, muchas gracias por su tiempo, que fue breve, pero esperamos que la próxima vez sea con más extensión. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, creo que quedó todo más que claro. No puedo agregarle más nada. Lamentablemente todo lo que le pasó a Gavito por confrontar al poder, pero hay que seguir al firme. El próximo miércoles 19 horas en La Locura de Bielsa tenemos que estar todos. Hago de vuelta la invitación. No voy a agregar más nada, si no este video se extiende demasiado. Déjenle un like, suscríbanse, dejen un comentario a ver qué les parece todo esto y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.